Estimado público, estimados compañeros, se sientan bienvenidos y tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene a ser sistemas de tuberías en serie. Lo que vamos a hablar en este caso de hoy, concierne a un tema muy interesante para introducir la ingeniería hidráulica, puesto de que como estamos introduciendo, esto es como desviar un poquito lo que hemos estado viendo en mecánica de fluidos, pero en este caso ya en un caso que vamos a ir desarrollándolo, que se vuelve un poquito más complejo. Entonces vamos a ir avanzando. Sería importante que consideremos algunas cositas donde la importancia radica en que vamos a ver, a conocer sistemas de tuberías que están en esta carrera, en este caso de ingeniería civil, pues, puesto que van a estar en distintas configuraciones, sean en serie, en paralelo. Nos vamos a encontrar con redes, que para las redes de tuberías tenemos las redes abiertas y las redes cerradas. Ahora, nos va a dar un panorama para conocer cómo funcionan las tuberías que transportan flujo, sus configuraciones, y también desarrollamos la capacidad de aproximar. Vamos a hablar unos conceptos pequeños para introducir el tema de las iteraciones o métodos numéricos para aproximar. Entonces vamos a ir iniciando. Cuando hablamos de sistema de tuberías, en ingeniería civil encontramos tuberías de flujos diversos y configuraciones diversas, pero lo que nos interesa conocer, en este caso, vamos a enfocarnos un poco en el agua. Vamos a especificar el caso del agua. Así que para la eficiencia se ve óptimo usar distintas configuraciones para el transporte de fluido. Sea las razones, se opta por colocar tuberías en formas diferentes. Cada vez que decimos configuraciones, es básicamente en qué forma se ramifica o se distribuye el fluido dentro de un sistema de tuberías. Tenemos sistemas de tuberías en serie, tenemos también sistemas en paralelo, tenemos las redes abiertas y las redes cerradas. Las redes comprenden ya un tema un poquito más complejo de lo que viene a ser los sistemas, así que vamos yendo desde lo más básico hasta lo más, más complejo. Entonces, el sistema de tuberías en serie, podemos verificar la imagen de aquí, lo que se está viendo, que básicamente son tuberías colocadas continuamente, una tras otra, y que está correspondida por tramos. Ya vamos a ver, identificar cómo es cada tramo, pero básicamente un adelanto. Un tramo de una tubería se le acostumbra, se identifica cuando tiene un determinado diámetro. Si aquí tengo una tubería de diámetro, no sé, de una pulgada, voy aquí avanzando y hay un cambio en el diámetro. Ya no es de una pulgada, sino es de media pulgada, puede ser luego tres cuartos, o puede ser más grande o puede ser más pequeño, también puede ser así. Y también tenemos las tuberías que están puestas en paralelo, donde en pocas palabras se puede decir que son muchas tuberías que comparten un mismo, se podría decir nodo en común. Nodo lo llamamos a estas partes donde conectan más de una tubería, o al menos más de una dirección, mejor dicho. Aquí vamos a ver un poquito lo que son el caso de las redes, en donde aquí a la izquierda pueden observar esta ramificación. También se llama tuberías en forma de árbol, pero estas convienen hacer lo que son las tuberías de redes abiertas. Y lo que se ve aquí a la derecha, vamos a ver lo que corresponde a las tuberías de redes cerradas, donde ya, como se puede observar, mientras que aquí se van ramificando, o sea, voy aquí un tramo y se independiza del resto, se ramifica, y aquí hay dos independientes que su destino es para otros fines, quizás para algún caudal de descarga, bueno, eso ya se explicará más adelante, pero aquí a la derecha ya corresponde lo que son, como así decirlo, tuberías que tienen contacto continuos, como que tiene un camino, luego opta por otro camino, y si yo quiero llegar a este punto, sin tomar por el camino mencionado, puedo tomar otro camino, que es desde aquí y por acá, luego por acá. Y luego aquí se puede ver que ya tiene como una dirección. Bueno, si continuamos avanzando, vamos a encontrar aquí la pérdida de carga. Va a ser importante definirla de forma adecuada. Lo que es importante aquí saber es que una pérdida de carga nace en base a esta expresión.
El fluido al transportarse origina una pérdida continua de energía mecánica del fluido en flujo. En pocas palabras, ya sea por la rugosidad, fricción o quizás por alguna presencia de algún accesorio, eh, el fluido va a tender a moverse, pero la cantidad de energía que está teniendo al moverse va a ir disminuyendo. Esto es por la acción en sí de que no se conserva toda la energía, se puede desviar y las leyes de conservación de energía nos dicen de que puede desviarse en calor, se puede transmitir en las mismas tuberías o en los accesorios. En pocas palabras, es importante medir esta pérdida de carga, puesto que es como un medio para llegar a entender conceptos más amplios y que es necesario, al menos en este momento, saber cómo se determina. En este caso, vamos a dividir en dos partes. La pérdida de carga total lo podemos dividir primero en la pérdida de carga por fricción y luego las pérdidas de carga menores. Las de que son por fricción suceden a lo largo de toda la tubería. Entonces, si yo aquí tengo un tanque y acá tengo mi flujo en esta dirección, creo que sí se pueden ver las fechas, si no luego me avisan. Eh, Aquí el flujo a medida que se va moviendo va sufriendo la fricción, va a tener una resistencia. Toda la tubería va a oponerse al sentido de flujo y va a tender a que disminuya la energía, a que disminuya, bueno, en sí la energía. Entonces, todo este flujo ya está produciendo una pérdida de carga por fricción. Ahora, ¿qué pasa cuando el flujo se encuentra accesorios en el camino? O sea, yo voy aquí con el lápiz y me encuentro con un codo. Este accesorio es un cono en 90 grados, bueno, codo porque lo divide el flujo la dirección del flujo en un ángulo de 90 grados, de pasar así, pasa así y al mismo tiempo aquí se encuentra con otro codo. Cada vez que se encuentra con un codo, se va a encontrar con una pérdida de carga menor. Ya. Esas son más que nada cositas básicas que nos van a permitir ordenar la información adecuada. Ahora tenemos la pérdida de carga total, que es la suma, se puede decir que es la suma de las dos. Si yo quiero determinar la pérdida de carga total de toda esta tubería, de todo este tramo, tengo que sumar la pérdida de carga que sucede por fricción en sí, por el mismo fluido al oponer, o sea, mejor dicho, la tubería al oponerse al flujo va a generar esta pérdida de carga, pero independientemente también se va a crear esta carga cuando se encuentre con un accesorio, que puede ser un codo, puede ser una válvula, cualquier tipo de accesorio que se pueda colocar en toda la tubería. Incluso, de alguna forma, aunque sea de forma pequeña, cuando en una tubería, en un sistema de tubería se coloca una bomba, también da una cierta oposición. Pero en pocas palabras, cada accesorio que se coloque ahí le va a quitar un poco de energía. Aquí es un poquito obvio porque como el codo está redirigiendo el flujo en otra dirección, hay una pequeña cantidad de flujo que lleva en un sentido y luego se detiene. Y acá hay una parte que se ve afectada. Pero en pocas palabras, esto es lo importante que hay que saber. La pérdida de carga total es igual a la pérdida de carga mayor, que también se le conoce por fricción, y la pérdida de carga menor. Una explicación de por qué se llama esta pérdida de carga menor es de que en todas, o al menos en la mayoría, por lo general, en la mayoría de los sistemas en serie o en paralelo, este pérdida de carga suele ser mucho mayor que esta de aquí. Es más, cuando llegan a ser tuberías de geometrías cada vez eh, más grandes, donde ya no hay tanta oposición, cuando toca hablar de los menores, estos casi son despreciables, ni siquiera aparecen. Y por lo general, en la mayoría de los casos, este suele ser casi el 90-95%. Pero en este caso, es importante tener en cuenta los dos. Entonces tenemos esta formulita donde la pérdida de carga total en una tubería o en un sistema de tuberías es igual a toda la pérdida de carga por fricción más la pérdida menor de todos los accesorios que estén ahí. Entonces, corresponde. Tenemos la pérdida de carga por fricción. eh,
tenemos la ecuación de pérdida de carga por fricción, en este caso la ecuación de Darcy-Weisbach, en la cual se determina esta relación, donde en pocas palabras hay una relación, una proporcionalidad que se identifica, donde la pérdida de fricción es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. En sí, para los que han estado en las clases de mecánica de los fluidos, reconocen este término. Este es la carga de velocidad dentro de un flujo. Así que a veces también es importante mencionarlo que la pérdida por fricción es directamente proporcional a la carga de velocidad. Pero para los que no conocen, es suficiente con saber que es conocer solamente que es este cuadrado de velocidad. Ahora, hay muchas formas, muchos métodos para hablar sobre el sistema de tuberías. Tenemos libros que nos hablan múltiples métodos, pero en el día de hoy vamos a hablar de unos métodos, los cuales tienen como tarea simplificar el cálculo y todo se simplifica cuando nos planteemos el siguiente objetivo, que esta ecuación que tengamos acá lo simplificamos a esta forma. Si lo llegamos a simplificar esta forma, de una forma con mucho dominio, podremos enfrentarnos a los grandes desafíos que se acercan más adelante. Entonces, vamos a hacer como misión transformar esta ecuación en esta forma. Esta forma suele llamarse la forma exponencial, donde eh, R se le conoce como el nombre de coeficiente de resistencia, el caudal que a veces se llama descarga, y la B, o bueno, beta, perdón, es un exponente en el cual a veces puede ser 2 o a veces pueden ser otros números que vamos a ir explicando esto de forma ordenada. Primero, vamos a intentar conseguir esta forma. Vamos a partir de esta ecuación. Bueno, tenemos aquí las letras, factor de fricción, la F, la L es la longitud de la tubería, la D es el diámetro de la tubería y la velocidad es bueno, la V es la velocidad de la tubería. La G es la aceleración de la gravedad, es un dato constante. Bueno, ahora, partiendo de esta ecuación, nos sirve de conocer que hay una ecuación llamada la ecuación de continuidad, en la cual nos va a permitir determinar que el caudal es igual a la velocidad por el área. Pero lo que más nos importa acá es de que la velocidad lo podemos poner en función del caudal. O en pocas palabras, esto que está multiplicando va a pasar a dividir y va a tener esta forma. Velocidad es igual al caudal sobre área. El área de una tubería lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, partimos de la ecuación de fricción, que se puede observar acá. Tenemos la carga por fricción aquí, en la parte derecha. Entonces, esta constante que está aquí, 2G, va a pasar aquí a meterse, a formar como si fuese una especie de constante. Luego, vamos a utilizar la ecuación de continuidad para convertir esta velocidad en caudal sobre área. Se queda la expresión así. Así que como conocemos cuánto es el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Todo ya está elevado al cuadrado, tenemos que quitar ese cuadrado. Lo ponemos equivalente y obtenemos esta expresión. Vamos simplificando algunos términos, algunos se tachan, algunos se simplifican y se queda esta expresión. HF es igual a toda esta serie de números, bueno, letras, variables, números, por el caudal a la 2. Tenemos la forma, tiene la forma donde R es igual a este número de aquí y beta es igual a 2. Ya conseguimos la forma. Ahora sí, podemos continuar a ver de los siguientes métodos. Este R, una vez más, que se recuerde, es el coeficiente de resistencia de una tubería. Entonces, si bajamos, a ver, si bajamos, vamos a encontrar ahora la pérdida de carga menor. Experimentalmente se determinó que esta pérdida de carga es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. O sea, esta expresión nace de esta ley. Y es que mediante laboratorios, muchos equipos nos ayudan a determinar este valor de la letra K. Esta K es una constante dimensional que depende mayormente del accesorio presente. Es diferente para una válvula de un tipo, una válvula globo o una válvula check, que para una conexión tipo T. O sea, todos esos accesorios que son diferentes van a tener
constantes únicas. Ahora, usamos lo mismo, esta ecuación tenemos que transformarla a la forma exponencial. ¿Y cómo logramos? El 2G pasa este lado de aquí, y como es velocidad, lo pasamos a caudal sobre área. De una forma un poco más resumida, obtenemos esta forma. Bueno, tenemos esta forma, donde esto vendría a ser el coeficiente de resistencia R. Y una vez más, el beta es igual a 2. Entonces, aquí está la cuestión. Para más de un accesorio en un tramo dado, vamos a observar que en una tubería pueden haber múltiples accesorios. O sea, es como que en una tubería pueden haber tranquilamente una válvula, pueden haber un accesorio diferente. En pocas palabras, cuando pasa eso, podemos decir lo siguiente. Para más de un accesorio en un tramo dado, la pérdida local total es igual a la suma de los individuales. O sea, aquí va a tener uno, aquí va a tener otro, ya, yo los voy a sumar, todos ellos. La pérdida de carga total va a ser a la suma de todas las pérdidas locales, individuales. Ahora acá hay una propiedad de la suma. Si nos damos cuenta que para una tubería en la cual es simétrica, en pocas palabras, tiene el mismo diámetro, el área va a ser la misma. Y como es una tubería de una sola dirección simple, el caudal va a ser el mismo, puesto que para esta misma tubería, desde un punto hasta otro punto, el caudal va a ser el mismo, así que tanto el caudal como el área van a ser iguales. Y todos estos se convierten en ¿qué? En constantes, van a salir de la suma. Es como que básicamente, si yo acá tengo acá una suma de K por, o sea, K1 de esto de ahí, más K2 de esto de ahí, lo hago así para que se vea más resumido, y así para todos, me doy cuenta de que esto que estoy subrayando con esta línea es un término común, así que lo único que hago es sacar el factor común, ahí entre 1 más K1 más K2, y esto ya vendría a ser la suma, esto acá. Creo que esa es una forma más simple de entenderlo, no hay mucha magia detrás de todo eso. Entonces, la pérdida de carga total es igual, que se entienda ahora, la suma de las constantes menores, a veces se les llama constante menor, la suma de constantes menores sobre dos veces la gravedad por el área al cuadrado de la tubería por el caudal al cuadrado. Entonces bajamos. Identificado estas pérdidas de carga, tenemos acá un ejemplo. Un ejemplo sencillo que se puede hacer de forma rápida. Tenemos, si en un tramo de una tubería se tienen los siguientes datos, nos dan la longitud 500 metros, nos dan el diámetro 0,5 metros. Aquí se tiene la tubería. No importa si está 100% horizontal o un poquito así desviada hacia abajo. Nos dan simplemente la longitud, el diámetro y también nos dan el factor de fricción. Entonces, nos piden calcular la pérdida de carga por fricción. Y al mismo tiempo nos dicen que en ese tramo se encuentra una válvula de constante 2, o sea, acá tenemos una válvula y aquí va a estar encontrándose un, un K igual a 2, porque, o sea, este K va a representar a ya vamos a ver esto con el ejemplo, y se encuentra un cojinete que se puede representar así, que va a tener una constante menor de 11. Entonces, teniendo esta cuestión, nos piden calcular también la pérdida local. Así que vamos a decir en orden, se me olvidaba, también nos dicen de considerar que se demanda un flujo de 10 metros cúbicos sobre segundo. Ahora sí, con estos datos podemos ya calcularlo. Básicamente la carga por fricción es en sí eh, la fórmula, la ley de Darcy, que conocemos de toda la vida. Pero en este objetivo, por esta ocasión, yo creo que sería oportuno hallar esta ley con la ecuación que hemos obtenido hace un momento.
tenemos esta ecuación donde R, creo que se podrán acordar, R lo conocemos, está un poquito más arriba. A ver que se entienda, el R no cambia, es este, literalmente lo hemos hallado, es 8 factor de fricción por longitud sobre pi al cuadrado por la gravedad por el diámetro a la quinta. Entonces sacamos las calculadoras y vamos a ir resolviendo. A ver, voy a colocar aquí la opción, ya. Serían 8 veces la longitud, creo que sí, a ver, la ley era esta. Eh, Creo que así era. Luego vamos a comprobar, creo que sí. A ver, así rápidamente. Sí, ahora sí. Se usa la calculadora. Adquirimos nuestra calculadora y lo calculamos. En total, pues sería 8 por el factor de fricción que me dan. Bueno, aquí sería 8 por el factor de fricción que me dan, que sería básicamente 0,022 por la longitud, 500 sobre pi al cuadrado por 9,81 por el diámetro, que es 0,5, pero al cuadrado. Entonces, lo llevamos esto a la calculadora y nos da un dato a, a- a- a la quinta. Este dato de aquí no hay que olvidarnos, este dato es el único que está elevado a un exponente 5, a la 5. Entonces, R nos va a salir 29. Ah, ahora sí. Parece que sí. Ahora sí. Aquí va a salir este 29,08. ¿En qué unidades? Bueno, eh, pueden utilizar su análisis dimensional, pero se van a dar cuenta de que las unidades perfectas serían segundos al cuadrado sobre metros a la 5. Si observan con detenimiento, se van a dar cuenta de que esto tiene que estar en metros, esto va a ser metros cúbicos sobre segundo, pero todo es al cuadrado, así que va a ser este, que sí va a ser así. Entonces, va a ser 29,08 por si no se vio bien. Ahí estaría la respuesta. Al menos para la primera parte. El caudal ya lo conocemos. El caudal es igual a 10, así que simplemente es instantáneo calcularlo. HF, ay, se apagó otra vez. Ahora sí. HF es igual a lo que hemos hallado, R por el caudal al cuadrado. Entonces, bueno, es casi al ojo. Nos sale una cantidad de así. Y bueno, esto sería la pérdida de carga por metro. Digo, mejor dicho, de fricción. Ahora, esa sería la metodología. Lo que hemos dado básicamente es un ejemplo. ¿Cómo calculamos la pérdida de carga, pero por eh, local? Sería la misma fórmula. Como son más de una serie de válvulas, usamos esta fórmula, perdón, más de un accesorio, esta fórmula de aquí. Esto viene a ser nuestro R, o al menos el papel del coeficiente de resistencia. Es más, mejor interpretarlo así. Es mejor interpretarlo así. Entonces, si sumamos todos los constantes, nos sale 2 más 11, que quedaría 13. Y abajito colocamos dos veces la gravedad por el área, que bueno, sería básicamente pi al cuadrado, bueno, perdón, pi sobre 4 por el diámetro, que vendría a ser 0,5 al cuadrado, y todo eso al cuadrado, ahí en el denominador. Entonces lo colocamos en la calculadora, 2 por 9,81 por una expresión que va a estar elevada al cuadrado, y esta expresión va a ser pi por 0,5 al cuadrado sobre 4.
nos va a salir una cantidad de 17,18 metros. Y si nos pudiesen calcular la pérdida de carga total, sería la suma. O sea, los 2.908 más los 17, que creo que salen como unos 20, esto, 9, 25 metros, vendría a ser la pérdida de carga total para esta tubería, donde tiene esta longitud y tiene este diámetro. Ahora sí. Continuando, vamos a pasar ahora a hablar sobre los sistemas en serie. Si alguien en la reunión tuviese alguna pregunta, lo consulta o voy a continuar. Entonces, en sistemas en serie, para una serie de tuberías colocadas continuamente, tenemos que identificar los tramos. Aquí va a haber el tramo 1, va a tener una longitud definida y un diámetro definido. Así para el tramo 2, así para el tramo 3. Y luego tenemos que conocer sus datos. Así como hemos dicho, dentro de un tramo 1 va a tener un diámetro, una longitud y también tendrá un factor de fricción correspondiente para todo este tramo. El factor de fricción no puede que no sea igual a este. De hecho, es importante tener en cuenta en que cada tramo va a tener su propio factor de fricción. Ahora acá hay un problema. El problema del factor de fricción es que comúnmente no se conoce de forma directa. Este dato no se obtiene de forma directa y no se conoce. De hecho, este dato depende de dos factores. La rugosidad relativa, que dependerá del material escogido, que es un dato por lo general conocido, que ya lo conoce el ingeniero. Y luego tenemos el número de Reynolds, un dato dependiente de la velocidad, que en la mayoría de casos no se va a conocer. Así que si no se conoce la velocidad, no se conocerá el número de Reynolds. Y como no se conoce este último, no se va a conocer F. Entonces vamos a tener en cuenta esto para más adelante. Si seguimos viendo, nos vamos a decir que podemos tener aquí una tubería de N tramos, donde acá tenemos quizás el tramo 1, el tramo 2, el tramo I, así hasta el tramo N, donde cada uno puede que adentro haya una válvula o algún accesorio o más de un accesorio, como también puede que no haya nada. Pero el punto es de que puede que haya más de un accesorio. Y si yo hago la ecuación general de la energía desde el punto A hasta el punto B, o sea, desde el punto A, que luego viene el tramo 1, que luego viene el tramo 2 y así es decir, se observa esta ecuación. Primero, lo primero, tenemos esta expresión donde tenemos aquí la carga para las tres cargas para el tramo, para el punto A y las tres cargas para el punto B, donde está la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de elevación. Esos son los nombres técnicos, pero en sí, para determinarlos son cosas que podemos relacionar: la presión, peso específico, velocidad y la altura respecto a un nivel de referencia, que al menos por este caso eh, le vamos a, bueno, vamos a seguir hablando, y así para el caso de B. Ahora, como estamos hablando de que aquí pueden haber pérdida de carga en todo este camino, puesto de que en sí el mismo fluido al avanzar ya está produciendo pérdida por fricción, así que ese siempre va a estar ahí. El que puede que esté y puede que no esté es el pérdida de carga menor. Si no hay ninguna válvula, ningún accesorio, mejor, ya no me olvido de ese. Pero si hay algún codo, apenas hay algún codo, ya estamos hablando de que existe la pérdida de carga menor. Entonces, se suele colocar así de forma general. Este PC representa básicamente la pérdida de carga total, que comprende la pérdida de carga por fricción y la pérdida de carga menor. Así que lo que se hace por lo general, vamos a dibujar acá, lo que se hace por lo general acá es tener algunas consideraciones. Primero, se suele despreciar el término de la velocidad, porque este factor de aquí, casi en la mayor parte de casos, suele ser demasiado pequeño. Si la carga, si las demás cargas pueden tener, por ejemplo, 3 metros de carga,
El factor de velocidad suele tener 0,01, 0,02, pues, o sea, en comparación con los demás términos suele ser bastante pequeño. Así que por el momento se va a considerar que se va a despreciar, que es cero. Entonces, observen cómo estos términos esto que está sumando pasa a restar, se obtiene esta expresión de aquí, y esto que está restando pasa a sumar. Ahora, la pérdida de carga entre A y B es mejor tratarla de forma separada. Cada tramo va a tener su historia, va a tener sus tramos. Aquí va a ser la pérdida de carga para el tramo 1, la pérdida de carga para el tramo 2, así, la pérdida de carga para el tramo n, el último tramo. Quiero que se noten cómo usamos la fórmula, pero un poquito más rápida. Como ya conocemos, para el tramo 1 tiene su coeficiente de resistencia 1 y tiene su caudal 1 al cuadrado. Y en el segundo caso tiene su coeficiente menor, 1, y este también. Como tienen ambos el mismo caudal, es un factor común. Se hace una suma directa y así es como aparece esta simetría. Así para la tubería número 2, así para la tubería enésima. Así. Y es ahí donde ya se hace esta expresión, nace, donde es, bueno, para que se entienda mejor, acá yo colocaría unos colchetes. Esta sumatoria sería la sumatoria de todos los tramos, tanto su pérdida por fricción y su pérdida menor. Así para cada tramo. Ahora, aquí se puede identificar que existe la continuidad. Como son solamente tramos en continuo, son continuos, están en serie, el caudal es el mismo. Así que es un poquito parecido a lo que vimos antes. Para cada sumatoria es el Q el que es constante. Y si estos son iguales, obviamente los cuadrados van a ser iguales. Así que literalmente este factor está actuando como un factor común. Sacamos el factor común y se obtiene esta expresión de aquí. Literalmente sería un caudal único que es igual para todos, salió de una suma, por propiedad distributiva, mejor dicho. Y es en sí este de aquí, que es un factor diferente. Ya. En- Como estamos hablando de un tema en serie, considere que el caudal es constante. Ahora sí, por continuidad. Si continuamos bajando, vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas. Primero lo primero, el factor de fricción, como sabemos, se obtiene del diagrama de Moody o de la ecuación de Coulomb, en la cual algunos pueden recordar esta expresión, en la cual para allá el factor de fricción se obtiene esta relación, en la cual tenemos la rugosidad relativa, a ver, la rugosidad relativa, y tenemos el número de Reynolds. El factor de fricción en sí depende de estos dos números, ya. Pero por lo general esta ecuación suele ser muy compleja, así que lo que se hace es utilizar una ecuación descubierta por unas personas, las cuales brinda una precisión aceptable en la práctica. En pocas palabras, por la precisión que da, presenta la ecuación de Swami y Jane, que puede que no haya mucha diferencia, pero lo que quiero que se note es que a diferencia de la ecuación de acá, esta es más simple, porque en esta ecuación el factor de fricción está en ambos miembros, así que despejarlos es complicado. Esta ecuación sería resolverlo por prueba y error o con alguna calculadora inteligente. Pero en este caso, la ecuación de Swami hace que el factor de fricción esté despejado y aquí esté colocado la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Es una forma alternativa y aceptable de poder determinar el factor de fricción sin tener que estar usando algún método numérico para tener que aproximar el factor de fricción. Y como se menciona, es aceptable utilizarlo siempre y cuando se esté en los siguientes intervalos, donde la rugosidad relativa esté entre estos dos números y el número de Reynolds esté entre estos dos números. Ahora, que suelen ser intervalos muy frecuentes en el sistema de tuberías.
Sistemas en serie. Como hemos visto, necesitamos conocer R. Como veíamos aquí en algunos ejemplos, si conocemos R, calcular la pérdida de carga es pan comido, puesto que el caudal por lo general son datos que nos dan. Así que si sabemos calcular R, tenemos básicamente el problema ya determinado, ya listo, que vamos a ver unos ejemplos sobre cómo se nos ayuda. Pero para conocer R necesitamos calcular el factor de fricción primero. Si recuerdan la fórmula, este factor depende de esta letra F. En la práctica, como los datos necesarios no se conocen de forma inicial, se da una estimación inicial, que con el tiempo se irá corrigiendo en el proceso. Esta es una idea base en cómo se van a ir dando algunas aproximaciones en la práctica. Así que nos conviene definir algo llamado factor de fricción de turbulencia completa, que realmente vendría a ser representada con esta letra, F sub t, en la cual se dice que es correspondiente a un flujo que está, que está a altas velocidades y en el cual de alguna forma hace que el factor ya no dependa del número de Reynolds, ya no depende de la velocidad. Entonces, como antes veíamos que el factor de fricción dependía de estos dos, de la velocidad relativa y del número de Reynolds, cada uno tiene su fórmula, a altas velocidades, esto ya no depende y solamente depende de esto de aquí, de la velocidad relativa. Como estimación inicial se suele empezar con el factor de fricción de turbulencia completa. Vamos a ver esto con el ejemplo, donde aquí se muestra la ecuación en la cual nos corresponde hablar para determinar el factor de fricción de turbulencia completa. Bueno, este factor de fricción se calcula mediante esta ecuación, donde se puede apreciar en la ecuación anterior, creo que se note en cómo es la misma ecuación, solamente de que el número, el componente donde está el número de Reynolds desaparece. Se trata básicamente que cuando el número de Reynolds es básicamente un número muy grande, extremadamente grande, casi infinito, todo esto vale cero, así que ese término desaparece. Así que básicamente esa es una forma de aparecer a partir de la ecuación de Swami y Jane, obtener la ecuación del factor de fricción de turbulencia completa, que vendría a ser este. Ahora, no solamente se puede utilizar esa ecuación, sino que también se puede hallar en el diagrama de Moody. Todo lo que se tiene que hacer es observar la curva relacionada al ED hallado, a la velocidad relativa hallada. Luego mirar el extremo derecho en donde culmina esa curva. Y a partir de este último punto hallado, observar con la ayuda de una horizontal el factor de fricción que le corresponde. Acá hay un ejemplo. Si de alguna forma, no sé, determino que mi factor de fricción, perdón, mi velocidad relativa, determino que es igual a 0,005, entonces, bueno, para que se entienda, eh, 0,8, busco la curva donde la velocidad relativa es 0,08. Ah, esta es la curva. Así que lo único que tengo que hacer es, de toda esta curva que está aquí, curva, luego así, observo dónde está el punto en que culmina. Ah, ya, este es el punto en el que culmina en el extremo derecho. Así que lo único que tengo que hacer es observar cuidadosamente dónde, con ayuda de alguna regla de forma horizontal, en dónde conecta con esta parte en el extremo izquierdo de la gráfica. Y aquí obtengo mi factor de fricción de turbulencia completa. También se suele llamar factor de fricción en el fluido completamente agitado, donde aquí la turbulencia es literalmente definitiva. El agua no es uniforme. El fluido no está en un comportamiento controlado. Es totalmente descontrolado. Entonces, esta sería la forma para determinar para este velocidad relativa de 0,008. El factor de fricción se estima más o menos que está entre estos dos números, así que tiene que ser, vamos a estimarlo 0, bueno, si aquí es 0,3, aquí va a ser 0,32, 34, 35, por ahí, ya,
0,35. Está justamente por la mitad, de hecho. Y así hemos determinado el factor de fricción T, F sub T. Ahora, para hablar de tuberías en serie, para la resolución de ejercicios es oportuno conocer de una vez la expresión en número de Reynolds, que la tenemos aquí, pero ahora en términos de caudal o descarga. Y lo único que tenemos que hacer es dividir velocidad es igual a caudal sobre área, y pasamos a eliminar unos términos, los acomodamos y termina esta expresión, donde el número de Reynolds depende del caudal, con esta ecuación. Se verá que es recurrente usar este valor. Ahora, aquí está la metodología y rápidamente la definición. Una iteración básicamente es el proceso de determinados pasos para aproximar algún dato numérico por medio de métodos específicos. La esencia, para que se entienda nomás, lo más esencial es que se desea obtener un dato y que por cada iteración vamos a ir obteniendo uno nuevo, siendo este convergente a un número. O sea, es como que en la práctica vamos a ver que mediante cada iteración tenemos, por ejemplo, 2,0, va luego a ser 2,5, luego 2,51, luego 2,5126, luego 2,5131. Es como que tiende hacia un número. Y mientras más iteraciones realicemos, va a tender a formar cada vez decimales más exactos. O sea, en cada iteración los decimales primeros van a ser como casi fijos. Y los únicos que van a cambiar son los decimales que están atrás y luego van a variar menos y variar menos y va a salir un número perfecto de las decimales que deseemos. Mientras que vamos a ser más precisos, más iteraciones tendremos que realizar. Ahora aquí comienza el ejemplo. Tenemos un sistema en el cual se pide calcular el caudal entre los depósitos de agua. Nos dan la viscosidad, que es, vamos a considerar como 1,0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. La tubería 1 es de concreto y las tuberías 2 son de PVC. Acá está la tubería 1, tenemos todo su longitud, que es de 423 metros, y su diámetro, 0,6. Acá tenemos la longitud, que es 174, y así 0,5 de diámetro, y aquí es 373 metros con 0,3 metros de diámetro. No tenemos los datos también, tenemos los datos de las altitudes. El nivel del agua en el depósito A está en la cota 50 y el nivel B está en la cota 20, de los 20 metros sobre el 20 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en la tubería 1 se puede observar que un accesorio que es de hecho una válvula. Y aquí tenemos que tiene un coeficiente, una constante de 11. Y ahí se expresa la orientación del fluido. Bueno, también nos dan datos como la rugosidad. Tenemos la rugosidad absoluta, no es la relativa, sino la absoluta, en la cual para el caso del concreto tenemos 0,3 milímetros y para el PVC es 0,0015 milímetros. Ya. El procedimiento es sencillo. La recomendación es más que nada tener un poco de orden. Así que este sería el procedimiento. Entonces, lo que tenemos que realizar es básicamente ver qué información tenemos. Tenemos las longitudes, tenemos los diámetros, pero si se dan una idea, no tenemos factores de fricción, ni para 1, ni para 2, ni para 3. Pero como hemos visto, aquí comienza el proceso de iteración. Vamos a empezar con un valor que sea el factor de fricción de turbulencia completa. O sea, aquí va a ser la iteración 1. Ah, ya. Entonces, vamos a asumir que el factor de fricción va a ser igual al factor de fricción de turbulencia completa. O sea, vamos a asumir que el agua es 100% eh, eh, turbulenta, caótica, no tiene orden en su flujo, es muy revoltosa el agua. Entonces, vamos a utilizar el método. Para cada tubería tenemos
podemos conocer sus rugosidades relativas, donde esto viene a ser la rugosidad absoluta, esto viene a ser el diámetro de la tubería, y todo esto vendría a ser la rugosidad relativa. La rugosidad relativa para el primer tubería, si es de concreto, tiene 0,3 milímetros. Nos conviene ponerlo en 10 a la menos 3. Sobre el diámetro, que aquí vendría a ser un diámetro de 0,6. Si oyamos a la calculadora, vamos a apreciar 0,3 por 10 a la menos 3 y abajo 0,6, obtener un número de 0,0005. Aquí casi lo mismo. Como es PVC, será 0,0015 por 10 a la menos 3. Y aquí abajo sería sobre 0,5. Si lo llevo a la calculadora, nos sale un número un poquito más pequeño, 0,00003. Es importante tenerlo en cuenta, no importa qué tan pequeño sea. Y aquí es básicamente lo mismo y nos va a salir, es literalmente la misma rugosidad, 0,0015 por 10 a la menos 3 entre 0,3 y queda 0,000005. Ya. Lo que hemos obtenido es la rugosidad relativa para cada tubería. Así que lo que nos corresponde es o utilizar el diagrama de Moody o utilizar la ecuación de factor de fricción. La ecuación la tenemos ahí y si lo llevamos a la calculadora, a ver, primero voy a mostrar. La ecuación vendría a ser esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación para el factor de fricción F sub t. Y si colocamos la ecuación 1 por 325 por logaritmo, bueno, primero abrimos paréntesis para que no se nos olvide elevar a la menos 2. Logaritmo de, de 0,27 por la rugosidad relativa. ¿Cuánto nos salió la rugosidad relativa? Nos salió para la primera tubería 0,0005. Cierro paréntesis y calculo. Nos determina un valor de, bueno, aquí va a ser más o menos, un factor de fricción de 0,0167. Si lo calculamos para este valor, nos sale un valor de 0,0067. Y para el último, nos va a salir un valor de, a ver, un factor de fricción 0,0072. Lo que hemos determinado es el factor de fricción, que es por lo general lo más difícil de hallar. Como en este caso estamos asumiendo para la iteración número 1 y de alguna forma ya lo tenemos, obtener R es casi instantáneo, solamente es aplicar la fórmula. Entonces aplicamos R para 1 y nos va a salir la expresión 8 por, a ver si nos acordamos, el factor de fricción que vendría a ser para la tubería 1, 0,0167 por, aparte de F, también tenemos L, la longitud, que sería 423. Como no coloco las unidades, yo tengo que asegurarme que están ya adecuadas para colocar, o sea, no voy a colocar la ecuación, por ejemplo, acá está, debe estar en metros, no puedo colocarla en kilómetros. Abajo sería pi al cuadrado por 9,81 y el diámetro que tiene que estar a la quinta. Si colocamos el dato, nos va a salir 8 por 0,167 por 423. Pi tiene que estar al cuadrado
por 9,81 por 0,6 a la 5, donde tenemos un coeficiente de resistencia para la tubería 1, ahí. Y así sería ya mi procedimiento para R2 y R3. En este caso, a ver, en este caso, si yo calculo para R2, usando el mismo sistema de ecuaciones, o sea, como aquí va a tener diferente longitud, diferente diámetro, solamente tengo que llevar la calculadora y actualizar un poco los datos. El factor de fricción va a ser 0,007, bueno, 67, perdón, 0,0067 por la longitud, que en este caso ya es 174 metros, y el diámetro tiene que estar, o sea, pi al cuadrado por 9,81 por el diámetro, que en este caso es 0,5 a la 5. Y sale un número de, a ver, yo lo voy a llevar, ¿dónde está? Ahí está. Aquí nomás. Un R2 igual a 3,082. Bueno, así puedo colocar más números. Y el R3, para saber cuánto es, para tubería 3, sería 8 por, miren el factor de fricción 3, 0,0072. Por la longitud, que vendría a ser 373, o el diámetro, bueno, por pi al cuadrado y lo demás, pero el diámetro es 0,3 a la quinta. Y nos va a salir un número de 91,312 las unidades que segundos al cuadrado sobre metro a la 5. Entonces, tenemos el R y como mencionamos hace un momento, tenemos una fórmula. La fórmula para tuberías en serie, que vendría a ser esta fórmula. Tengo que sumar todos los R's con todos los, vamos a llamarlo esto, eh, coeficiente menor, toda esta ecuación, toda esta expresión. Y luego al final tenemos que sumarlos y jugar un poco con la ecuación de energía para determinar cuánto vale el caudal. Si se dan cuenta, aparentemente sea fácil. Y la verdad, realmente tiene que serlo. Nuestro trabajo es hacerlo fácil y por eso es que se va a ver más fácil de lo que realmente es. Entonces, tenemos el R. Ahora nos corresponde calcular los coeficientes menores. En este caso, los coeficientes menores van a ser 0 a excepción de la tubería 1, porque en ninguno hay accesorios excepto el 1. La tubería 1, ese sí, tiene esta expresión, o sea, tiene este accesorio, así que yo lo calculo. Así que me conviene calcularlo de esta forma. Este coeficiente menor tengo que calcularlo. La sumatoria de constantes, que en este caso es solamente hay una constante, que es 11, 2 veces 9,81 por el área, que viene a ser pi sobre 4 por el diámetro, 0,6 al cuadrado, y todos al cuadrado. Lo llevando a la calculadora, 11 por 2,9,81 por, abro paréntesis, al cuadrado, pi por r,6 al cuadrado sobre 4. Eso me da un número de 7,01, y este también tiene las mismas unidades, segundos al cuadrado sobre metro a la 5. Ya. Y luego, para, para tener una idea, nos corresponde hacer lo mismo que hemos hecho. Si queremos obtener la ecuación de hace un momento, tenemos que trazar la ecuación de energía de forma adecuada, donde vamos a señalar al punto A y al punto B. Vamos a realizar una ecuación de energía respecto a esos puntos. Entonces, ahí nada más. Lo colocamos, solamente que vamos a eliminar el, la velocidad. Y es importante tener en cuenta en que por su cuenta ustedes estén apareciendo el orden en el cual vamos a colocar los términos. Una pista para saber siempre el orden, por qué este se suma y por qué este se resta,
Observen la dirección del flujo, ahí está la pista. Ya. Lo que está a la derecha es colocar esta expresión, la sumatoria de todos los coeficientes de resistencia más todos los coeficientes menores y el caudal que es único y es nuestro objetivo calcularlo. Todo esto lo podemos calcular. Simplemente yo voy a bajar aquí. Ahí está. Simplemente yo voy a bajar un poquito más y ya. Tenemos aquí, como están al aire libre, hemos escogido puntos así al aire libre. Son sacudidos con la misma presión atmosférica. Y el Z, esos sí van a ser diferentes. El ZA es 50 metros menos el ZB, que es 20 metros. A ver, nos confirmamos. Sí, ya. Esto es igual a la sumatoria de todo lo que hemos hallado. Los coeficientes R1, que ahí están, 7,51, más 3,082 para tubería 2, más 91,32. Y todos coeficientes menores. En este caso solamente hay uno, la tubería 1. Si se dan cuenta, este dato solamente depende del área y este dato que se obtiene experimentalmente. O sea, son datos que son fijos. Ya se van a dar cuenta de que los datos de R, esos sí van a cambiar en cada iteración. Cierro paréntesis y pongo mi caudal. Si se dan cuenta, esta es una ecuación en la cual básicamente solo tengo que calcular el caudal instantáneamente. El caudal es igual a toda esa expresión y lo que hago es calcularlo. Y luego sacar de raíz y obtengo 7,51 más 3,082 más 91,32 más 7,013. Entonces, el caudal vendría a ser 0,525 metros cúbicos sobre segundo. A veces se dice metros cúbicos, a veces se dice cubos, pero en este caso, metros cúbicos. Ya. Hemos calculado el caudal, pero eso vendría a ser parte de la primera iteración. Esta es la magia, entre comillas, la magia, es la esencia de las iteraciones. No basta un solo proceso, tenemos que por lo general continuar con un segundo, luego con un tercero y así hasta que el número converja a un número constante. Ya, para que se entienda, empecemos con la segunda iteración. Para continuar con el procedimiento, para hacer la iteración número 2, iteración número 2, tenemos que actualizar los números de Reynolds y para eso quiero citar la ecuación que hemos determinado hace unos momentos. Lo pueden enviar en el video o incluso en la diapositiva. Tenemos que calcular esos. Así que vamos a calcular, bueno, ya conocemos en sí los ED. ED para la tubería 1, la tubería 2 y la tubería 3. El ED lo conocemos para aquí creo que vendría a ser 0,0005, luego lo revisamos. Acá vendría a ser 0, aquí con 5 ceros y 1, y aquí 0,000005. A ver, voy a revisarlo. A ver. Ah, ya. Es 0,005. Pero aquí este es. Ya. Esos datos que ya tenemos hasta el momento no van a cambiar. Lo que tenemos que ahora es actualizar los nuevos números de Reynolds. Ahora ya conocemos. ¿Y por qué lo conocemos? Porque vamos a partir de este dato. Este dato que hemos obtenido es clave. Vamos a calcularlo para cada tubería. Vamos a tener un número de Reynolds diferente. Porque si bien el caudal es igual, el diámetro no lo es. Así que calculémoslo. Sería literalmente, aquí solamente voy a colocarlo una vez, 4 sobre pi por el diámetro para tubería 1, que viene a ser 0,6, ahorita lo revisamos, por la, la viscosidad, que viene a ser la viscosidad cinemática de 10 a la menos 6, y todo por el caudal, 0,525. Si lo calculamos
el número de Reynolds nuevo, 4 por pi por 0,6, que creo que ese es el dato. A ver, sí, sí, ese es el dato. Por 10 a la menos 6 por 0,525. Tenemos un número de Reynolds de 1, por lo general solamente basta colocar solamente las dos primeras cifras significativas. Lo demás lo colocamos en notación científica. 1,1 por 10 a la 6. Este número tampoco tiene dimensiones. Y ya. Así lo calculamos para el de abajo. Solamente de que lo único que va a cambiar es el diámetro. Ya no es 0,6 sino 0,5. Ya tenemos 1,3 por 10 a la 6. Y si lo bajamos un poco más, para el siguiente, nos va a salir 2,2 por 10 a la 6. Ya. Tenemos el número de Reynolds para las tres. Entonces, conocemos la velocidad relativa y conocemos el número de Reynolds. Así para cada tubería. Entonces, podemos encontrar su factor de fricción apropiado. Si lo calculamos, este número podemos hacerlo o por Moody, conectando, haciendo el mismo proceso de antes, donde identificamos qué curva hallamos y con qué la intersectamos desde abajo, o pues simplemente calcular mediante la ecuación de Swami y Jane, que lo hace más rápido y es por calculadora. En este caso, creo que sea oportuno, aunque sea hacerlo por una vez, y luego mostramos con algunos resultados para acabar con un poquito el problema. Entonces, si se hace con el método de Reynolds, vamos a concentrarnos 0,005, encontremos la curva, voy a por si acaso a anotar el número de Reynolds es 1,1 por 10 a la menos 6, bueno, 10 a la 6, perdón, es un número bastante grande, por lo general son números bastante grandes, 0,005, ah, ya, 0,005 que debe estar de hecho aquí. Por aquí debe estar la curva, entre la curva de 0,04 y 0,06. La clave es estar identificando esas dos curvas para obtener más precisión. Ahora buscamos el número de Reynolds, que es 1,1. Acá tenemos en diferentes órdenes. Acá están las órdenes de los 10,6, o bueno, 10 a la 6. El 1,1 debe estar por aquí más o menos. Entonces, subimos, trazamos la vertical. Y respecto a este punto, vamos más o menos conectando en qué punto va intersectando esas dos curvas. Ah, ya debe estar por aquí. Entonces trazo la horizontal y determino, ahí suavemente, ah, ya, debe estar ahí. Literalmente es por aquí. El factor de fricción ahora es 0,017 debe ser. Si aquí es 15 y acá es 20, 16, 17, 18, 19. Entonces aquí es 17. Ya. Tenemos un nuevo factor de fricción, que de hecho si se dan cuenta no es muy lejano al anterior. Esas pueden ser buenas noticias. El anterior para la tubería 1 nos salió este número. Y para este número de aquí, a ver, para este número de aquí nos salió 0,017. Si se elige en vez de empezar por Moody, hacerlo mediante la ecuación de Swami y Jane, aquí recién, también es admisible. Nos podemos colocar en la calculadora lo siguiente. Ubicamos la ecuación, a ver, ahí voy a no borrar eso. Allá. Si buscamos la ecuación, voy a por si acaso anotar el número de Reynolds. A ver, el dato de la velocidad relativa y el número de Reynolds. Por 10 a la 6, ya. Lo que tengo que hacer es buscar la ecuación de Swami y Jane.
Cabe aclarar que a partir de la segunda iteración esta ecuación ya no la utilizamos más. La que vamos a utilizar es esta ecuación. Y procedemos a utilizar el dato. Sería 1.325, sería 1.325 por, paréntesis, elevado a la menos 2, logaritmo de 0,27 por el número de, que es el 0, ahí lo corregimos, lo averiguamos ahorita, un momentito, más 5.74 por 1 sobre Reynolds, que es 1. A ver, 1.1 por 10 a la 6. Y todo eso elevado a la 0,9. Vamos a ver si que todo está bien colocado. Doy cuenta de que el, el, el factor de fricción es 0,0003 con 5 ceros y luego está el 3. Y aquí vendría a ser... se, se borró. Ahorita un momentito. La idea es utilizar esta ecuación para utilizarlo en computadoras, puesto de que obviamente en la vida real utilizar Moodle de forma visual suele ser una competencia que puede demandar tiempo. Así que esta ecuación es una alternativa para colocar en las computadoras. Literalmente las computadoras te van a dar buenos resultados. Esa es la magia detrás de usar esta ecuación. Así que es una recomendación utilizarla para hallar rápidamente el factor de fricción sin tener tanto problema con respecto a ello. Ya. Y si yo la calculo, determino un número de factor de fricción de 0,011 por ahí. Ahí abajito. 0,011. Y así voy a mencionar algo para mencionar los resultados de que si, qué pasa si se sigue haciendo el mismo ejemplo, en de que si se hace con el mismo procedimiento, el factor de fricción va a salir luego con aquí de hecho sale que con 5, aquí con 0 y aquí con 0,11, 0. Esto se obtuvo de hecho con la ecuación, estos datos con la ecuación de Swami y Jane, puesto que al hacer datos analíticos sale más precisión en vez de estar observando al ojo. Aunque son igual resultados aceptables, esto es un poquito más exacto. Ya. Tenemos el factor de fricción más exacto con la ecuación de Swami y Jane. Y ahora procedemos a que si tenemos el factor de fricción, podemos calcular cuánto vale el coeficiente de resistencia. Utilizamos las mismas ecuaciones, donde si se dan cuenta, lo único que cambia es el factor de fricción. Lo demás se mantiene constante. Así que hacemos una multiplicación del 8 por factor, por L sobre pi al cuadrado, por gravedad, por diámetro a las 5, como hemos visto, y van a salir R coeficientes de 7,6, 41, 5,2 para el siguiente tramo y el último es 139,51.
Y luego va a dar en que cuando se haga al final la suma, si se dan cuenta, este dato se mantiene constante porque no depende de ningún factor de velocidad o de caudal, es literalmente constante. Entonces, sería sumar aquí lo mismo, pero con los datos no actualizados, 7,641 más 5,291 más 139,51 y este de aquí que no hay que olvidarnos, 7,013 y así, todo esto por el caudal al cuadrado. Nos vamos a dar cuenta de que el caudal va a salir ahora 0,434 metros al cuadrado, metros al cubo sobre segundo. Y de hecho es a partir de esta ecuación, de esta iteración, perdón, en la que como parte final, cuando se llega a realizar la iteración número 3 y se haga el mismo procedimiento, o sea, tengo un nuevo caudal, procedo a calcular para cada tubería, procedo a calcular lo mismo. Este ya lo tengo, son los mismos datos, calculo su ecuación, perdón, su número de Reynolds, y van a salir números de Reynolds bastante parecidos, de hecho. Y de hecho, cuando haga la ecuación de Swami-Jain, van a salir básicamente mismos factores de fricción. Van a salir literalmente 0,017, 0,0115 y 0,0110. Literalmente es el mismo. Y como son los mismos, creo que esta parte ya es un poquito redundar. Yo puedo tranquilamente calcular el R, pero numéricamente van a ser los mismos que los de hace rato. Y yo tendría una vez más que el caudal es 0,434. Esta vendría a ser la respuesta. Entonces, una recapitulación es de que bueno, esto hemos hallado en la iteración número 3, pero puede suceder o más antes, o puede suceder bastante más después, puede ser incluso una iteración número 5 quizás, puede ser. Pero el punto es de que mínimo unas 4 iteraciones te dan un buen resultado si es que tus caudales empiezan un poco a variar. Si empezamos de 7, luego a 5, luego a 4, luego a 4,5, ahí ya es simple detenerte, cuando ya acabes la iteración número 4. Pero en este caso tenemos el buen ejemplo de que nos ha salido un caudal casi constante en la iteración número 3. Y la idea es utilizar estos conceptos en que hemos asumido un factor de fricción con una ecuación aproximada del, del FT para la primera parte, y luego ya hemos hallado el caudal, y luego hemos hallado para hacer una iteración un nuevo F, y así, así para hacer una iteración. Iteración 1, iteración 2, iteración 3, y así el bando se repite hasta que se va aproximando a un número, tiende a aproximarse a un número, y esa es la idea. Solamente así determinas el valor exacto de este caudal que nos piden. Y eso sería más o menos lo más importante que hay que tener en cuenta. Lo demás sería pues algunos ejercicios que podamos ver sobre bombas que usan ecuaciones de la bomba que hemos visto en la práctica. Y eso sería un poquito mezclarlo y nos salen bonitos ejemplos. Eso sería todo por el día de hoy. Aquí están las referencias. Y ya con la siguiente semana estaremos viendo las tuberías en paralelo, donde ya un poquito las cosas empiezan a complicarse, pero como mensaje motivacional, yo digo que la clave, se van a dar cuenta de que la clave va a ser en dominar, en tener dominada esa parte de que si yo tengo mi ecuación de fricción y yo tengo que pasar a la forma exponencial, a la forma de h por r q a la 2. Si domino esta habilidad, este concepto, y sé que este factor es frecuente, ya estoy listo para tratar el tema de tuberías en paralelo. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención y sigan atentos a las reuniones que vamos a realizar esta semana. Muchas gracias.